Muy buenas, bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias Letras Libres y Unir. Hoy sobre el tema Novelas indispensables del siglo XXI. Contamos con la presencia de Christopher Domínguez, escritor y crítico literario, actualmente miembro del Consejo Editorial y consejero de la revista Letras Libres, en la que también colabora mensualmente. Christopher es columnista y ensayista cultural del periódico El Universal, y fue iniciador de participante en el consejo de redacción de la revista Vuelta, precursora de Letras Libres. Ha pertenecido al Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 1993 hasta el año 2017 y ha recibido prestigiosas becas como la Guggenheim en el año 2006. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Chicago e investigador asociado en el Colegio de México. También ha sido galardonado con premios de relevancia internacional. En 1997 recibió el Premio Anual de la Crítica y Ensayo Político Guillermo Rousset Banda por su libro Tiros en el concierto, literatura mexicana del siglo V. Recibió también el Premio Xavier Villaurrutia en el año 2004 por su obra Vida de Fray Servando, biografía histórica. En el año 2010 recibió el premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile a la mejor obra literaria del año 2009 por su libro La sabiduría sin promesa, vida y letras del siglo XX. Además, es autor de la novela William Pescador, publicada en el año 1997. Hoy tendremos la oportunidad de realizar un recorrido de la mano de Christopher Domínguez por algunas de las novelas que mejor explican nuestro joven siglo XXI. Esto lo haremos desde su perspectiva como crítico literario, antólogo, novelista, ensayista, biógrafo, entre otras facetas. Es un lujo contar con su presencia. La trayectoria, muchas gracias Christopher, se centrará en 4 novelistas fundamentales: Roberto Bolaño, Haruki Murakami, Mariana Enríquez y Sara Mesa, cuyas principales obras han tenido su génesis en el siglo XXI. Así que os invitamos a disfrutar de la ponencia y cedo la palabra a Christopher. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días desde México, buenas tardes en la península. Doy gracias a UNIR por esta oportunidad de charlar con ustedes y sin más comienzo mi charla. Desde luego que en poco más de media hora hablar de las novelas indispensables del siglo XXI es ilusorio y me voy a limitar a hablar solo de 4 autores. Uno es el novelista chileno, fallecido ya hace 20 años, pero que en una década dejó una obra prodigiosa por su calidad y por su cantidad, que fue Roberto Bolaño. Otra es la cuentista y novelista argentina Mariana Enríquez. Está el gran escritor japonés Haruki Murakami y la escritora sevillana Sara Mesa, aunque nacida en Madrid. Escogí estos 4 escritores porque me gustan, porque me interesan, porque conozco sus obras, pero podría yo haber tomado otros 4, 8, 10, 12. ¿Por qué? Porque entonces estamos ante la literatura de un nuevo siglo, lo cual nos pone en un aprieto a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque el fin temporal de una época, cronológico más bien, no necesariamente representa un cambio de
de modo, de estilo. Se dice con frecuencia, por ejemplo, que el siglo XX inició en 1910, según una famosa broma quizás de Virginia Woolf, o que en realidad la Bella Época, que es el último periodo del siglo XIX, termina con el estallido en 1914 de la Primera Guerra Mundial. En el caso de nuestro siglo XXI, se dice con frecuencia que empezó pronto, que empezó con el ataque a las Torres Gemelas en 2001, o con la crisis económica de 2008, 2009, o que incluso empezó hace 2 años con la guerra entre Rusia y Ucrania. En fin, esto lo sabrán los historiadores del futuro, pero bueno, desde el punto de vista de la literatura y concretamente de la narrativa, podemos hacer algunas observaciones antes de entrar a hablar propiamente de estas 4 recomendaciones que voy a hacer, porque esos son recomendaciones. Son desde luego autores de nuestra lengua española, salvo Murakami. Y en cuanto a la lengua española, podemos decir que vivió un esplendor narrativo en la última parte del siglo XX, en buena medida por el llamado boom latinoamericano. El año capital de este boom es 1967, cuando aparece la muy celebrada e inmortal novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, que viene rodeada de una estela de grandes novelas. Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa, La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, Tres tristes tigres, de Guillermo Cabrera Infante, los cuentos de Julio Cortázar y su novela Rayuela, y por el lado de España, la obra, por ejemplo, de Juan Goytisolo. Es una renovación en que la lengua española se pone a la vanguardia de la novela mundial, muy por encima del fenómeno hoy llamaríamos mediático anterior, que fue la nueva novela francesa, la novela hiperobjetiva, que muy pronto quedó en desuso, anticuada, muy provinciana, demasiado parisina, en relación al mundo de lo real maravilloso, como se le llamó, de la novela latinoamericana. El éxito obtenido por los novelistas del boom fue internacional, influyó en todas las literaturas y tenía el respaldo de quien es sin lugar a dudas el gran escritor latinoamericano del siglo XX, que fue Jorge Luis Borges, y de muchos otros autores. Todo esto lo estoy diciendo para entender que la aparición de 100 años de soledad en 1967, como lo dijo el crítico uruguayo Emil Rodríguez Monegal, no es el principio de una época de la literatura latinoamericana, sino es el fin de una etapa gloriosa. Que esta etapa no se conociera más allá de América Latina, o que solo la conocieran algunos especialistas aquí o allá, pues tiene que ver con los problemas del mercado, que siempre están asociados con la vida de la novela. Pero bueno, antes de la generación del boom está Rulfo, está Onetti, está Carpentier, y es una tradición ya riquísima que se remonta muy atrás en el tiempo. Pero lo que sí se puede decir es que a partir de 100 años de soledad, la literatura en español, la narrativa en español hecha en América Latina, se convierte
más importante, más influyente que la hecha en España. ¿Por qué? Por razones políticas, por razones ideológicas y por razones idiomáticas. La lengua española es grande, es diversa, es de las más habladas del mundo, pero también es una de las más homogéneas, en el sentido en que un lector español puede entender perfectamente una novela escrita por un argentino o un escritor mexicano que escribe en español en Los Ángeles puede ser comprendido perfectamente en el Uruguay o en Venezuela. Entonces, la lengua española en su riqueza, en su diversidad, es una lengua muy hablada, muy escrita y muy leída. Y eso nos lleva a que sea una de las literaturas hegemónicas en el panorama de largo aliento en la literatura mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que los críticos literarios medimos la influencia de las obras literarias no por días, ni por meses, ni por años, sino por décadas o hasta por siglos. Entonces, el esplendor de la literatura latinoamericana, que tuvo su momento comercial más brillante con el boom, sigue vivo, aunque actualmente novelistas de otras zonas del planeta, como es el caso de Murakami del Japón, sean más leídos o más conocidos, o que siga habiendo un prejuicio positivo a favor de las obras escritas en inglés. Que por razones políticas y culturales, la lengua inglesa es hegemónica actualmente, lo es desde hace ya bastante tiempo, como lo fue el francés en los siglos XVIII y XIX, y como lo había sido el español en el siglo de oro. Esto nos lleva, para dejar de prologar, a Roberto Bolaño. Roberto Bolaño es un autor nacido en 1953, fallecido hace 20 años, en 2003, que pasó la buena parte de su corta vida, vivió 50 años, en España, cerca de Barcelona, desarrollando una obra que rápidamente llamó la atención de un editor en concreto, Jorge Herralde, de Anagrama, y que lo elevó como el novelista probablemente más leído del mundo, por lo menos en la primera década de este siglo. Bolaño logró, sobre todo con dos libros esenciales, Los Detectives Salvajes y su obra póstuma 2066, conectar la tradición de la vanguardia con la tradición, o más bien que la tradición, la tragedia del siglo XX. Los Detectives Salvajes revive una leyenda muy propia de la literatura del siglo XX, que es la del poeta, del joven poeta, como aventurero. Obviamente, atrás de los poetas rebeldes que pueblan los Detectives Salvajes, está la figura prácticamente santificada de Arthur Rimbaud, la idea de que el joven poeta es el revolucionario por antonomasia y de que la búsqueda de la ruptura poética es la razón de ser del joven poeta. En ese sentido, estos poetas rebeldes que aparecen en Los Detectives Salvajes, en una ciudad de México de los años 70, que fue la que Bolaño conoció, recuperan de una manera muy latinoamericana, pero muy universal, la tradición del joven poeta como rebelde.
y se asocian al poeta como detective, que es una figura moderna de la literatura también. Es decir, el poeta como un descubridor de misterios. Y en el caso de los detectives salvajes, la búsqueda de una santa patrona, de una poeta desconocida, que sería como una madre de este movimiento de rebeldía poética, que le da a la novela este doble sentido: la aventura de los rebeldes jóvenes y la búsqueda de una especie de madre primordial. Esto escrito con una prosa veloz, eficaz, que nada tiene que ver con el barroco o pseudo barroco que caracterizó no todo al boom, pero sí a la escuela de García Márquez, por así llamarla, sino una literatura que se volvió muy exitosa incluso en ámbitos donde no suele serlo la literatura latinoamericana. El éxito de Roberto Bolaño empezó y se mantuvo no tanto en Europa como en los Estados Unidos, lo cual no deja de ser sorprendente, y como todo lo que tiene que ver con el éxito misterioso. Ha sido numerosa la cantidad de escritores en lengua española que han desembarcado en la lengua inglesa sin mayor predicamento, y en cambio Bolaño se impuso de inmediato. ¿Por qué? No lo sé. Y bueno, la obra de Bolaño, insisto, es inmensa. Estas son sus dos novelas más voluminosas. La segunda asocia un asunto muy cercano a mi temperamento, que es la crítica literaria, con un asunto que tiene que ver con la tragedia del siglo XX. Y así como en Detectives Salvajes pasa por una tragedia muy mexicana, que es el inicio de la gran violencia que ha sacudido México desde que empezó el siglo, que comienza precisamente en Ciudad Juárez, esta ciudad fronteriza, con la serie de asesinatos, de feminicidios, que pasa a 2066 como una especie de herida mística de alguna manera, de la cual sale la novela y hace que Bolaño nos lleve a las grandes tragedias del siglo XX y sobre todo a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tenemos a un novelista chileno de corta pero fructífera vida mexicana, que se involucra sin el mayor escrúpulo en la historia del siglo XX. Que es lo mismo que hace Murakami, que en mi opinión siempre ha sido un autor simétrico a Bolaño. Murakami también es autor de una obra vastísima, son muchos libros, es un autor que es a veces castigado por cierta crítica porque dicen que se repite mucho. Yo diría, en cuanto a la crítica a los autores que se repiten mucho, retomaría algo que me parece que dijo el autor barcelonés Enrique Vilamatas no hace mucho tiempo, en que le preguntaron que por qué se repetía tanto, y él respondió: pues es que lo intento para que cada vez me salga mejor. Yo creo que los novelistas que aparentemente se repiten mucho, como Bolaño, como Murakami, pues están en la búsqueda de un solo libro. Y este libro único a veces es la pasión de muchos de sus lectores, como en mi caso. En mi caso, si un novelista se repite mucho y ese novelista forma parte de aquellos que están más cerca de mi corazón, no me importa que se repita, porque coincido con él en esa búsqueda de un libro que quizás no llegue, pero que represente la perfección del arte literario de un autor. De las obras de Murakami, la que a mí más me satisface es la más larga, la más anchurosa.
que apareció ya hace bastante tiempo, en 1994, que es Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, que me parece que es donde está reflejada la diversidad del mundo de Murakami, que tiene mucho que ver con la magia urbana, la manera en que nuestras grandes ciudades, a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, se han convertido en cajas llenas de misterio. Y cómo, en el caso del Japón, la terrible experiencia de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo una materia de reflexión para el novelista. En el caso de Murakami, el asunto no se limita, porque cuando uno piensa en Japón y la Segunda Guerra Mundial, o la Guerra del Pacífico, como ellos la llaman, piensa desde luego en las bombas atómicas caídas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Bueno, Murakami en esta novela también se refiere a la aventura militar japonesa en China, que es uno de los episodios más sangrientos del siglo XX, un poco olvidado, porque hubo tanta sangre en el siglo XX que muchas tragedias se quedan preteridas. Murakami, como Bolaño, como en su momento García Márquez, son autores que tienen una peculiaridad, que gustan al mismo tiempo al gran público, son muy vendidos, lo cual no tiene nada de malo. Yo siempre he dicho que la novela nació asociada al mercado. Balzac y Walter Scott en las primeras décadas del siglo XIX eran autores muy vendidos, muy leídos, tanto en la prensa, a través de las entregas semanales, o a través de los libros, cuya venta masiva era una novedad a principios del siglo XIX, con un gran público, que generalmente era un público femenino, y la novela era vista por la alta literatura de aquella época como un género bastardo, un género comercial, un género, llamaríamos, de entretenimiento. Pasó mucho tiempo, tuvo que llegar la segunda mitad del siglo XIX para que la novela fuera admitida en lo que entonces se llamaba el sistema de las artes como un arte nuevo. Así como en el siglo XX el cine se adhirió a las artes, nunca hay que olvidar que la novela es un género joven. Por eso es un tanto ridículo que cada década se amenace con asesinarla. La novela es un género joven que se agregó al sistema de las artes en el siglo XIX, aunque desde luego ya existían novelas, para no hablar de todo lo que empieza con El Quijote y aún antes. Entonces sí, Murakami y Bolaño han sido autores muy leídos, son autores muy leídos, seguirán siendo autores muy leídos, pero también han sido apreciados por la crítica literaria más exigente del planeta y gozan de algo que es muy importante actualmente. En mi opinión, no es necesariamente una buena noticia, pero así es. Gozan de la sanción de la academia. La academia literaria tiene poderes de autorización sobre lo que también es llamado por la propia academia el canon. La palabra canon siempre existió, siempre se usó, pero se popularizó a fines del siglo XX gracias al crítico Harold Bloom con el canon occidental. Entonces la academia goza del privilegio de canonizar y canoniza. Y en el caso de Bolaño y de Murakami, ha canonizado a estos autores. Entonces ambos, para hablar de autores cuya gran influencia comienza con el siglo XXI,
son autores que gozan de esta triple bendición: la del mercado, los lectores, la de la crítica independiente, la crítica militante y también la de la academia universitaria. No todos los autores tienen este triple beneficio. Algunos solo son gustados por el público, otros son escritores para escritores, como se dice con un cierto desdén, y otros simplemente son productos, son insumos para la industria académica. En otra oportunidad hablaré yo con mucho gusto para todos ustedes de esta vertiente. Para acercarme hacia el fin de esta breve charla, hablaré de las dos autoras de las que decidí hablar. Perdón por la redundancia, hablaré de esas autoras que tomé la decisión de comentar con ustedes, que son Sara Mesa, española, sevillana, y la argentina Mariana Enríquez. Sara Mesa proviene de un fenómeno muy propio de la narrativa española de fines del siglo XX, aunque ella nació en 1976, que es la influencia, en mi opinión, tardía en comparación con América Latina de la gran tradición norteamericana de los Estados Unidos. Recuerden que en América Latina llamar a lo que viene de Estados Unidos americano es casi un insulto. Ellos son, como los mexicanos también, norteamericanos. Y americanos somos todos, desde Alaska hasta la Patagonia. Entonces, bueno, la literatura de los Estados Unidos, la literatura en lengua inglesa de los Estados Unidos, es una de las grandes literaturas del siglo XX y del siglo XXI, por razones obvias, por el tamaño y la importancia cultural de los Estados Unidos, y fue profundamente influyente para la literatura latinoamericana. Es imposible pensar en Onetti o en Rulfo sin la influencia de William Faulkner, como ellos lo reconocieron en su momento y de diferentes maneras. ¿Por qué? Y aquí entra Mariana Enríquez, la argentina. El sur de los Estados Unidos es una zona rural, subdesarrollada, para utilizar una palabra propia del siglo pasado, y agraria. Es un universo agrario, enemigo de la modernidad, que viene del norte, que es urbana, que es protestante, y donde se reproducen toda una serie de mitos, costumbres y usos de la sociedad rural que serán profundamente atractivos para los narradores latinoamericanos. Entonces, la literatura latinoamericana o hispanoamericana, la novela latinoamericana, hispanoamericana, no tiene ningún escrúpulo en reconocer que es de alguna manera resultado de la influencia de los grandes novelistas norteamericanos, estadounidenses, de mediados del siglo XX, y de otras tradiciones, desde luego. América Latina, y esto se ve de manera muy clara en Mariana Enríquez, tiene la virtud, como lo dijera Octavio Paz o Arturo Uslar Prieto, el ensayista venezolano, de ser el extremo occidente, de ser sur, de ser norte, de ser oriente y de ser occidente. Entonces, la literatura latinoamericana es contra lo que pensaban desde la ignorancia los europeos, los profesores europeos o estadounidenses en el siglo pasado, o como pensaban autodenigratoriamente los autores latinoamericanos, es lo más lejano que puede haber,
o dejó de ser lo más lejano que puede haber a una literatura regional. La literatura latinoamericana del siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad, a diferencia de ciertas zonas de la literatura española, es una literatura escasamente regional. Es una literatura abierta al mundo, cosmopolita, universalista, que absorbió sin ningún tipo de complejo todo lo que venía del mundo y que tomó su identidad, si vamos a recurrir a esta palabra, de todos los vientos y tempestades que venían de la literatura universal. Y su búsqueda de identidad dejó de ser muy rápidamente, después de los años 50, una búsqueda ontológica del ser. Los años 50 en América Latina, y no solo en América Latina, abundan en investigaciones un tanto ridículas a nuestro entender, de qué era ser mexicano, o ser venezolano, o ser chileno, o ser argentino, una indagación de corte existencialista que generalmente daba resultados un tanto cómicos, o no cómicos, pero poco originales. Había una especie de ontología del pueblo que vivía en la eterna adolescencia, que ni siquiera venía de América Latina, sino venía, por ejemplo, de Rusia. Cuando uno lee lo que los rusos pensaban en su adolescencia cultural a fines del siglo XIX, lo que mostraba el joven Dostoyevsky pues era una serie de complejos y de miedos y de temores que vamos a encontrar en toda literatura que está insegura de sí misma más adelante. Entonces, la identidad de la literatura latinoamericana muy pronto se volvió en materia universal. Y así como Juan Rulfo tiene, desde luego que Juan Rulfo, Pedro Páramo, pues es una novela que puede ser situada históricamente en un momento concreto en la historia mexicana, que es la guerra civil posterior a la Revolución Mexicana, del gobierno jacobino contra los rebeldes cristeros y la devastación que esto dejó en el occidente de México. Pero la fama y fortuna inmensa de Pedro Páramo no tiene que ver con esto, sino que es una novela que se hunde en un mito primigenio de la civilización occidental, que es la búsqueda del padre perdido, Pedro Páramo, en un sitio fantasmal que es la comunidad agraria en desaparición, que es un mito que se reconoce en muchas latitudes del planeta, y por ello la gran influencia de Pedro Páramo fue que era un autor que leído en Noruega era muy familiar para sus lectores. En el caso de Mariana Enríquez, ella viene de la llamada literatura neogótica, por así llamarlo, del sur de los Estados Unidos también, de autoras como Carson McCullers o Flannery O'Connor, que se dedicaron a hacer del sur de los Estados Unidos una tierra del miedo, de la fantasía, de la transgresión. ¿Y qué hizo Mariana Enríquez y por eso es tan original y tan leída en varias lenguas ya actualmente? Bueno, fundir esta tradición de la novela gótica de los Estados Unidos contra la contracultura que a ella le tocó vivir como reportera que fue durante muchos años de rock, del nuevo rock del siglo XXI, de una música juvenil que a mí me es bastante extraña, pero que ella siguió con una inmensa perspicacia como periodista. Eso aunado a todos los movimientos urbanos feministas que han caracterizado al siglo XXI. Entonces, en los cuentos de Mariana Enríquez, ahora hablaré propiamente de su novela,
los cuentos de Mariana Enríquez nos encontramos con una combinación del cuento de terror, digamos, clásico, el zombie, la casa abandonada, el fantasma, el niño terrible, en el contexto de las ciudades contemporáneas, donde se cruza la violencia criminal, que ha adquirido nuevas características en el siglo XXI, con la lucha de las mujeres contra no solo la discriminación, sino la violencia, el asesinato. Entonces, esta combinación entre géneros canónicos, como el viejo género gótico de la literatura escrita por mujeres en el sur de los Estados Unidos, con fenómenos de la actualidad política, han convertido a la inmensa habilidad de narrativa de Mariana Enríquez en uno de los fenómenos verdaderamente nuevos de la literatura contemporánea. Mariana Enríquez es sobre todo, igual que Sara Mesa, por cierto, una gran cuentista. Pero dado que esta charla está dedicada a novelas, voy a hablar un momento de su novela más importante, creo que la segunda. Ella escribió una primera novela de juventud que también acaba de ser reeditada, se llama Nuestra parte de noche, que es otro viaje iniciático que tiene puntos de contacto con Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Y en este caso, esta novela de camino, como se les llamaba, la de los beatniks, a la de Jack Kerouac, por ejemplo, es un recorrido por la Argentina en carretera. Un recorrido que pasa por el espacio, desde luego, pero también por el tiempo de la dictadura militar y el tiempo de las transformaciones vertiginosas que han convertido a la Argentina cada vez de manera más alarmante en algo muy lejano al país europeo que soñó ser hace 100 años, sino en un país inmenso y profundamente latinoamericano en el peor sentido de la palabra. Lo que esto tiene de violencia, de desigualdad, de democracia fallida, de economía desastrosa. Esto no impide que Mariana Enríquez, en Nuestra parte de noche, no olvide sus temas predilectos, que son la otredad, el terror, la fantasía, la crueldad. Es una novela muy fuerte en Nuestra parte de noche, sexualmente, con un erotismo negro que recuerda la decadencia finisecular decimonónica, y es uno de los grandes recorridos por la América ignota, como la llamaba el novelista mexicano Jorge Ibargüengoitia, que se han escrito entre nosotros. Entonces, bueno, aquí tenemos a 4 autores. Quiso el azar, porque no tengo otra explicación que dar, que fuera un japonés, Murakami, con la crónica del pájaro que da cuerda al mundo, Mariana Enríquez con Nuestra parte de noche, Roberto Bolaño con 2076, que sería propiamente la novela que aparece ya en el siglo XXI, y finalmente Sara Mesa. De Sara Mesa, que es una autora que escribe muchos libros, que tiene muchos cuentos, hay una novela que a mí me gusta sobre todas ellas, que es Cicatriz.
perdí por aquí la fecha en que apareció, pero apareció en algún momento de la década pasada. Y es una, a diferencia de las otras de las que he llamado, es una novela de amor. Últimamente se ha puesto de moda decir que las novelas de amor ya forman parte de un estereotipo romántico desgastado por lo que se supone que son nuevas formas de convivencia erótica propias del siglo XXI. A mí esto me parece una jactancia. Yo soy un crítico conservador que considera que el arte de amar, para decirlo con las palabras de un famoso psicoanalista del siglo pasado, el arte de amar se va modificando con las costumbres, no se ama igual en la Grecia de Cicerón, perdón, de Pericles, que en la época de Dich Lawrence, pero los cambios en las formas de amar son cambios fenoménicos que no alteran la esencia erótica del ser humano, que creo que es incontrovertiblemente inmutable. Cambian las formas de los intercambios, cambia la tolerancia de la sociedad hacia cierto tipo de intercambios, sean heterosexuales, homosexuales o lo que quiera agregar nuestra época. Y Cicatriz tiene la característica de Sara Mesa de mostrar un intercambio primero epistolar. Las novelas epistolares son muy célebres en la historia de la literatura, se remiten a antes del gran éxito de la novela del siglo XIX, y en Cicatriz es el correo electrónico, que ahora ya parece un poco anticuado, dada la velocidad que sufrimos en las comunicaciones, pero donde se establece un tipo de amor entre una heroína y un amante extrañísimo, un amante excéntrico, en buena medida perverso, dejando una novela extremadamente inquietante donde la forma de amar sufre este cambio en las costumbres, pero a la vez deja intacta lo que Octavio Paz llamaba la llama doble. Las relaciones complejas, pero de alguna manera siempre simétricas, siempre reconocibles por el buen lector, entre el amor y el erotismo. Entonces yo concluyo mi charla invitando a leer estas 4 novelas indispensables para mí del siglo XXI, que son las de Haruki Murakami, de Roberto Bolaño, de Mariana Enríquez y de Sara Mesa. No sé si vamos a tener tiempo de que me hagan el favor de hacerme preguntas o comentarios. Muchas gracias, Christopher, por la brillante charla. Bueno, este comentario, un poco pregunta, es mío antes de pasar a las que han dejado los participantes. Has comentado la gran importancia del boom latinoamericano como un segundo siglo de oro en la literatura escrita en lengua española que sacudió la narrativa. Es decir, hablamos de una literatura escrita en la lengua de Cervantes, antes y después del boom latinoamericano. Y para mí el boom latinoamericano es también una especie de segundo romanticismo. La idea de la libertad, la vuelta al concepto de identidad, recuperación de tradiciones, búsqueda de los pasos perdidos y viaje a la semilla. Entonces, hablando de vuelta, la revista Letras Libres es heredera de la revista Vuelta, fundada por Octavio Paz, que mira a otros mundos, la crítica de esos otros mundos y la mirada a la libertad. Y en este sentido, en esta nueva era, en el contexto de la nueva narrativa latinoamericana, en la que hay un resurgir de dictaduras, caudillismos, miradas, las tragedias de las grandes ciudades y las realidades convulsas, que ya no son las regiones más transparentes que inspiraran a la gran novela de Carlos Fuentes. ¿Cómo prevalece la huella de Octavio Paz en las líneas de la revista Letras Libres en el nuevo contexto literario actual?
Bueno, Letras Libres es la continuación de Vuelta, que apareció entre 1976 y la muerte de Octavio Paz en 1998, y es una revista que, para empezar, no cometió el error, en mi opinión, cometido por la revista de Occidente de conservar el nombre de la revista una vez desaparecido don José Ortega y Gasset, sino que nosotros asumimos que nunca iba a haber otro Octavio Paz y desde luego nunca iba a haber otra revista Vuelta. Y la muerte de Octavio Paz coincide con el cambio de siglo y necesitábamos un nuevo tipo de revista por razones desde mercadotécnicas hasta espirituales. Una revista que reflejara un mundo muy distinto al mundo en el que escribió y combatió Octavio Paz. En ese sentido, te puedo decir lo que Letras Libres conserva de Vuelta, que es la vocación crítica. ¿Qué quiere decir esto de vocación crítica? Una idea que es muy del siglo XX y que es muy difícil de entender, en mi opinión, en el siglo XXI. Que la cultura es política y la política es cultura. Esto no quiere decir vulgarización ni elogio del panfleto, sino la idea de que una sociedad democrática, por la cual cada vez somos menos los que apostamos, paradójicamente, una sociedad democrática es una sociedad donde la sangre es la cultura. La cultura entendida como, para decirlo de manera muy anticuada, como las más altas manifestaciones del espíritu. En ese sentido, Letras Libres es una revista que ha seguido abierta a España, mucho más que Vuelta, tan es así que hay una edición autónoma de Letras Libres que aparece en España, pero también a América Latina. Es una revista todo el tiempo interesada en América del Sur. Acabamos este año de sacar un número sobre los 50 años del golpe de Estado en Chile y otro más sobre la hoy en vilo democracia argentina. Y cuenta con colaboradores de todas partes del mundo, pero es una revista político-literaria, cultural, hispanoamericana, convencida, como lo estaba Vuelta Octavio Paz, en la importancia capital en el mundo moderno de la lengua española, como tú lo has dicho. Muchas gracias. Bueno, tengo alguna pregunta más aquí. Ya estas son de los asistentes. Dice, ¿cree que la fascinación que despierta Roberto Bolaños se debe no solo a su obra, sino a su vida, de la pobreza al éxito, como fue Hemingway y Kafka? Bueno, esto podría decirse de algunos escritores del boom también. No, de ninguna manera. Casi diría yo que, por lo menos en el siglo XX, la literatura es obra de personas que venían de medios no literarios, y que tuvieron que trabajar mucho para llegar a conseguir lo que obtuvieron. Pero no venía Kafka de la pobreza. Kafka era, y el año que entra, que es el centenario de Kafka, lo vamos a saber a detalle. Kafka era un brillante ejecutivo de una compañía de seguros que pudo perfectamente jubilarse en las mejores condiciones, de no haber tenido la fortuna de morir tempranamente, porque si no hubiera caído encima la maldición de él, en contra de él, del nazismo, como cayó sobre sus hermanas, que escribía en casa por amor a la literatura,
que consideraba que su literatura incluso podría ser prescindible al ordenarle a su amigo y albacea Max Brod que la destruyera, orden que seguramente dio para que no se llevara a cabo. Entonces, en el caso de Bolaño, como muchos otros escritores, llevaba una vida relativamente modesta, pero no es como llegaron a pensar muy equivocadamente algunos periodistas de los Estados Unidos muy ignorantes. No era ninguna especie de clochard que había salido de la nada y se había convertido de un día para otro en un gran novelista. Quienes conocieron a Bolaño en México, no es mi caso porque yo era muy joven, saben que Bolaño era un muchacho que hizo vida literaria desde los 15 años y que siempre tuvo el convencimiento de que le esperaba la gran literatura. Muy bien, pues muchas gracias, Christopher. Muchas gracias a todos los participantes por todas las palabras dichas y escritas. Y con esto clausuramos la sesión. Nos despedimos hasta el próximo encuentro de nuestro ciclo de conferencias, Letras Libres y Unir.